Eso quiero que ustedes y con paciencia y yo quiero que usted participe en esta clase y también y con paciencia yo quiero que usted escuche un poco mi pronunciación un poco rara para ustedes, ¿ok? Y eso. Y sobre todo, y si es posible, quiero tener más tiempo para explicar sobre el libro Proverbios y porque para mí también es un reto compartir la enseñanza con libro o Proverbios. Y sobre todo, aunque cuento con mi conocimiento limitados, y también haré lo todo posible y daré lo mejor de mí. Para quienes deseen estudiar con mayor profundidad, quiero recomendarles sinceramente el curso diplomado. Yo quiero que usted vea este pantallas y sobre todo literatura sapiencial y libros de sabiduría. Entonces, ¿cuál será tema principal, central? Proverbios. Y quisiera decirle así, ¿cómo debe vivir el pueblo del pacto? Es decir, la cosmovisión del pueblo del pacto. Y tema central es el temor a Jehová. Y yo quisiera colocar este título. Los libros de sabiduría sapienciales son la escuela de entrenamiento para la cosmovisión de temor a Jehová. Entonces, muchas personas creen que el libro Proverbio es un libro, contiene mucha sabiduría en todas las situaciones y circunstancias, pero tema central de este libro es el temor a Jehová y también como les di a ustedes, y Dios quiere que nosotros tengamos diferentes lentes para leer, entender bien la palabra de Dios. Y también hay otros y propósito muy importante. Ya somos salvos, pero después de salvación, después de recibir salvación, ¿en qué forma nos toca vivir como pueblo del pacto en este mundo? Entonces, este libro de Proverbio nos permite aprender a conocer la voluntad de Dios. Sobre todo por tiempo, yo voy a pasar rápido y solo yo hice una imagen para tener claridad, tema principal central del libro Proverbio. El pueblo de Dios debe tener una vida casada con la sabiduría. Es decir, en el libro Proverbios usted puede encontrar la palabra matrimonio o matrimonios y también mujeres. Entonces, Dios quiere que nosotros casi se casemos con sabiduría y eso es muy importante. Y también eh, vamos a ver, por eso dice así, cásate con el temor de Jehová. ¿Cómo se sabe? Proverbio capítulo 31, y usted puede encontrar una mujer virtuosa. Por eso algunos dicen, algunos solteros dicen, yo necesito una mujer, ¿cómo sabe? Como Proverbio capítulo 31. Pero prácticamente esta mujer virtuosa no era una mujer fiscal, es que, esta mujer virtuosa es en otra palabra, es el temor de Jehová. Y también esta mujer virtuosa tiene que ver con sabiduría. Y antes de entrar en la introducción, quiero decir unas breves palabras. Cuando compartimos el libro de Proverbio de esta manera, y deseo que Dios nos conceda abundantemente la sabiduría del cielo. ¿Y cuántos libros tienes en total en Antiguo Testamento? Son 39 libros, ¿no? Pero este punto es esta estructura de Antiguo Testamento es sumamente importante. La Biblia está compuesta por 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento, pero estos
39 libros pueden organizarse en términos generales en tres grandes ejes. Yo no tengo ni duda de que usted lo sabe, pero vamos a ver de forma más detallada en cinco secciones. Aquí nos centraremos y especialmente en ubicar los libros sapienciales dentro de esta estructura. En primer lugar, el eje izquierdo corresponde a los libros históricos del Antiguo Testamento. Este bloque está compuesto por 17 libros, incluye los 5 libros de Pentateuco y los libros de histórica, los libros no históricos que siguen y sumando en total 17. Estos libros registran en la historia desde la creación, pasando por el exilio hasta el periodo posterior al exilio. No se trata de una historia narrada desde una perspectiva humana, sino de una historia seleccionada y registrada desde la perspectiva de Dios. Dios no registró todos los acontecimientos, sino aquellos que quiso y también revelar, ofreciendo así una visión histórica desde su punto de vista soberano. El contraste, el eje derecho también contiene 17 libros y aquí encontraremos los 5 profetas mayores, los 12 profetas menores, conocidos colectivamente como los 12, ¿no? En conjunto suman nuevamente que 17 libros. También este bloque puede describirse como profecía orientada al futuro, pero preste atención, no se trata de adivinación exacta, sino de mensajes mediante los cuales Dios llama a Israel al arrepentimiento y revela lo que Él hará posteriormente. Por esa razón, estos libros contienen numerosos elementos de carácter futuro. De este modo, el Antiguo Testamento se sostiene sobre dos grandes pilares: la historia pasada del pasado y también la profecía orientada al futuro, dejando un espacio central donde se ubican los libros sapienciales. Pero la profecía de los profetas es claramente una proclamación hecha desde la perspectiva de Dios, pero es una palabra que desciende desde lo alto y declara: hiciste bien, hiciste mal, por lo tanto, arrepiéntete. Es una visión de arriba hacia abajo. Entonces, ¿dónde estamos en nosotros? Los libros de sabiduría, ¿no? Sapienciales y poéticos que se encuentran en el centro de la Biblia responden a esa pregunta. Si la columna izquierda con 17 libros apunta al pasado y también la columna derecha con 17 libros apunta al futuro, los 5 libros poéticos del centro representan el presente. Y en estos 5 libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares, tratan los problemas actuales del pueblo del pacto, los santos del reino de Dios, que salen delante del Señor con las realidades concretas de la vida. Aunque los libros poéticos también son palabra de Dios inspirada, su forma de expresión es diferente. Más que palabras que Dios diría a los hombres, en estos libros aparecen con mucha frecuencia las palabras que los creyentes dirigen a Dios. El ejemplo más claro son los salmos. ¿Quién habla a quién? Las oraciones, clamores y alabanza que David y el pueblo elevan a Dios. Por eso, los libros poéticos no son revela la voz de Dios al hombre, sino también la voz del creyente que responde a Dios en medio del presente. Así.
Entonces, los libros poéticos ocupan el centro de escritura porque muestran cómo el creyente vive, ora y se encuentra con Dios en el hoy. Y entonces, el significado de los libros poéticos sapienciales, lo que vemos en Proverbio es esto. Salomón registró la sabiduría obtenida en la vida y el Señor la recibió e hizo que quedara escrita como palabra inspirada de Dios. Por eso, los libros poéticos ubicados en el centro de la escritura tienen un significado muy especial. Los libros poéticos muestran que Dios escucha nuestras oraciones, recibe nuestras preocupaciones, nuestro dolor y nuestras lágrimas. Cuando comenzamos la vida cristiana, junto con el estudio de la Biblia, aprendemos también a orar. ¿Por qué? Creemos en un Dios que escucha. Él recibe todos los asuntos de nuestra vida y sobre ello derrama su sabiduría. Y este énfasis atraviesa los cinco libros poéticos: Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastes y Cantares. Son los libros donde se vive la experiencia real de la vida, el escenario concreto del día a día. Los 17 libros históricos nos enseñan por medio del registro del pasado. Y los libros proféticos nos enseñan mirando hacia el futuro. En cambio, los libros poéticos y sapienciales nos enseñan a través de la experiencia de fe de nuestros antepasados, quienes se acercaron a Dios, clamaron, lucharon, dialogaron, discernieron su voluntad delante de Él. Por eso, esta sección es especialmente valiosa y preciosa dentro de la Biblia. Dentro de los cinco libros poéticos existe un grupo que llamamos los libros sabiduría y generalmente se consideran como tales Job, Proverbio y Eclesiastes. En algunos casos también se incluye cantares. El contenido central de estos libros es el relato de cómo vivir temiendo a Dios en medio de la vida real y la exhortación a practicar una vida digna del pueblo de Dios. Y ahora avancemos un poco más y pensemos, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios? Cuando observamos la Biblia, vemos que explica claramente cómo una persona llega a ser pueblo de Dios y cómo entra en la iglesia. Pero al mismo tiempo, la escritura contiene muchos pasajes que muestran cómo deben vivir después de la salvación. Aquellos que ya han ido salvados, es decir, los que se han convertido en pueblo del pacto, cómo deben vivir como santos y como hombres y mujeres de Dios. Y por eso, y considero que la Biblia nos presenta dos enseñas de manera conjunta: el camino para llegar a ser pueblo de Dios y la enseñanza sobre cómo debe vivir el pueblo de Dios después de haber llegado a serlo. En este momento nos encontramos todavía en la etapa introducción. Aún no hemos entrado de lleno en el texto de Proverbio. Por ahora estamos explicando el contexto general y trasfondo. Los dos ejes del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento presenta nuestra vida y también nuestra práctica en dos grandes ámbitos: el ámbito de la ley y también el ámbito de la sabiduría. Vamos a ver, mis amados, ¿cuál es la característica de la ley? Está representada por los 10 mandamientos. Tiene una estructura clara de mandatos. No hagas y haz.
El resultado es siempre binario, obediencia o desobediencia. ¿Se cumplió o no se cumplió? No existe un punto intermedio. La ley es un principio eterno de vida, la necesidad de la sabiduría. Cuando la Biblia habla de cómo debe vivir el pueblo de Dios, no presenta solo la ley, sino también la sabiduría. La sabiduría va más allá de simplemente cumplir normas. La sabiduría según el mundo, moverse rápido, actuar con astucia y conveniencia y tomar primero para uno mismo sin hacer ruido y obtener ventaja. A estos comúnmente se le llama sentido común o habilidad para la vida. Esto es diferente del significado bíblico de la sabiduría. La sabiduría según la Biblia no llama sabiduría al éxito o a los resultados en sí mismos. Cuando uno vive conforme a la sabiduría de Dios, la gracia, la bendición y los buenos resultados pueden seguirle. Pero eso no define lo que es la sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría de la que habla la Biblia? Volvemos a la pregunta central. ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios? La sabiduría está estrechamente conectada con la vida cotidiana y en ese sentido se diferencia de la ley. La ley se mueve en categorías claras, obediencia o no desobediencia. Se obedeció o no se obedeció. En cambio, en el ámbito de la sabiduría existen situaciones ambiguas. No siempre es evidente si una acción constituye obediencia o desobediencia. Se requiere discernimiento. Por ejemplo, Proverbio dice que cubrir la falta es amor. Si interpretáramos esta palabra como una ley estricta, tendríamos que cubrir todo pecado sin excepción, incluso los más graves. Pero ese no es el sentido del texto. Asimismo, Proverbio advierte, no frecuentes la casa de tu prójimo. No significa que nunca debamos ir, sino que no debemos ir en exceso. Aquí también se necesita equilibrio y discernimientos. Así, la sabiduría no consiste en aplicar reglas de manera mecánica, sino en discernir y decir correctamente en cada situación concreta de la vida. Esa es la esencia de la sabiduría bíblica. La sabiduría como cosmovisión del pueblo del pactos. La sabiduría de la que habla la Biblia está profundamente conectada con la vida real, como les digo. Por eso no puede aplicarse como una regla, ¿no? Mecánica, como nos hablamos, ¿no? Y entonces, sobre todo, y los libros de sabiduría presentan la manera en que Dios enseña a su pueblo del pacto a ver, juzgar y vivir, y también en el mundo. Y por lo tanto, lo que aprendemos no es solo conocimiento, sino la cosmovisión que Dios concede a su pueblo. Cuando la escritura nos dice, reciban sabiduría, nos está llamando a recibir la perspectiva de vida que viene de Dios.
Y Proverbio, Job y Eclesiastes tienen enfoques, características diferentes, pero los tres están unidos por un tema central común. Ese núcleo de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbio capítulo 9, versículo 10 lo expresa con claridad. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Con frecuencia, temer a Dios se entiende solo como miedo al castigo, aunque el temor a la santidad, al juicio de Dios, no puede excluirse por completo. La Biblia presenta el temor de Jehová como algo mucho más y, mucho más profundo y amplio. Temer a Jehová significa reconocer a Dios como Dios, colocarse bajo su autoridad, su señorío y establecer a Dios como el criterio supremo para todas las decisiones de la vida. Por eso, la escritura afirma que la sabiduría no puede separarse del temor de Jehová. Job, Proverbio, Eclesiastes, aunque hablan desde perspectiva distinta, apuntan a la misma verdad. Quien desea vivir con sabiduría debe y ante todo temer a Jehová. Este es el mensaje central que atraviesa todo libro de sabiduría. El tema central, ¿no? Como el proverbio Job, Eclesiastes tienen un enfoque, ¿no? Ya, entonces, espere un momentito. Sí, primero debemos hacernos una pregunta. ¿Estoy bien equipado y con la cosmovisión de los libros de sabiduría que Dios nos da? Es necesario examinar si hay áreas que necesitan restauración o renovación. Si revisamos todo esto paso a paso juntos, será de gran provecho. Ahora que hemos terminado la introducción y entremos directamente en el libro de Proverbio. Proverbio está compuesto por 31 capítulos, algo muy conocido incluso porque es común leer un capítulo por día, ¿no? A diferencia de Eclesiastes, cuya estructura es difícil de definir, pero Proverbio presenta una estructura muy clara. El libro se divide en tres grandes partes: capítulo 1 a 9, capítulo 10 a 29, capítulo 30 y 31. Hoy nos enfocaremos principalmente en comprender la estructura general del libro. Tocaremos y brevemente el cuerpo principal y mencionaremos la introducción y la conclusión para tener una visión completa. En la próxima sección profundizaremos especialmente y como en los capítulos 1 al 9. El cuerpo principal de Proverbio, que va del capítulo 10 al 29, constituye la sección central del libro y se conoce como la colección de proverbios individuales. Esto significa que aquí se reúnen y sentencias breves y concisas y expresadas en una sola línea que transmiten discernimiento y sabiduría práctica para la vida diaria. Comprender esta estructura es una base fundamental para leer y entender correctamente todo el libro de Proverbios. Profesor King, Sí, te iba a preguntar sobre la diapositiva porque no cambiaba, ahora ya cambió. Gracias. ok, qué pena. Sí, ya se ve. Ok, qué pena. Ok. Y sobre todo, característica capítulo 10 a 29 y también
aplicación de la sabiduría. Y sobre todo, aquí, ese será. Qué pena. Y eso, ok. Entonces, el papel y característica de Proverbio, capítulo 10 al 29 y la aplicación de la sabiduría. Desde el capítulo 10 hasta 29, Proverbio reúne sentencia breve, proverbios que en una sola línea, como le di a usted, ¿no? Transmite una profunda percepción sobre la vida. Ya estoy repitiendo lo que les di a ustedes. ¿Sí? Y este prácticamente se refiere capítulo 10 a capítulo 29, ese cuerpo principal. Pero como les di a ustedes, es una colección de las sabiduría. ¿Sí? Es una colección de sabiduría. Pero ahora lo más importante para enseñar, estudiar y estudiar a proverbio y, y creo. Y espera un momentito. Y capítulo 1 al 9, ¿sí? ¿Y por qué? En Proverbio capítulo 19, como les di a ustedes, y encontramos palabras preciosas y prácticas de la sabiduría de Dios, pero llevarlas a la vida diaria resulta mucho más difícil de lo que pensamos. Sin embargo, y no podemos abandonarlas. ¿Y por qué? Son palabras que Dios nos ha dado, debemos aprenderlas y practicarlas y vivirlas. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlas correctamente? La respuesta está en la estructura del libro de Proverbios. Y antes del cuerpo principal aparece en la introducción capítulo 1 a 9. Esto no es casual y este no es casual y Proverbio 1, capítulo 1 a 9 y funciona como una etapa de preparación para Proverbio capítulo 10 a 29. Si usamos una analogía militar, sería como el entrenamiento básico. Si lo explicamos en términos laborales, sería como la inducción o capacitación inicial. Sin esta preparación, la sabiduría no puede aplicarse correctamente en la vida real. Dios nos da en los capítulos y 19, como les digo a ustedes, la sabiduría necesaria que para la vida cotidiana del pueblo del pacto, pero antes nos entrega un manual de entrenamiento, una especie de guía para usar correctamente la sabiduría. Ese manual se encuentra en los capítulos 1 a capítulo 9. Y por eso, el mensaje central de Proverbio capítulo 1 a 9 puede resumirse en una sola frase. Adquiere sabiduría. Esta sabiduría no se refiere a una persona concreta, sino a la sabiduría que viene del cielo. Entonces, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, casados y solteros, todos estamos llamados a adquirirla. En Proverbio, capítulo 1 al 9, Dios nos promete darnos sabiduría y lo hace mediante un método especial que iremos descubriendo con mayor profundidad al estudiar estos y capítulos. Y también una cosa sumamente importante para estudiar el libro y los libros sapienciales sobre el libro Proverbio, la personificación de la sabiduría y su expresión y femenina. En la Biblia,
La sabiduría se presenta mediante la personificación. La personificación es un recurso literario que expresa como persona algo que no lo es, ya sea un objeto o un concepto. Este recurso aparece con frecuencia en la escritura. Por ejemplo, cuando dice, alégrate, oh mar, alégrate, oh mar. No significa que el mar tenga emociones, sino que es una forma de comunicar un mensaje de manera enfática. De la misma manera, la sabiduría no es una persona. La sabiduría se refiere a la sabiduría que Dios concede desde el cielo. Sin embargo, en el libro de Proverbios, esta sabiduría se presenta repetidamente como si fuera una persona por medio de la personificación. Lo importante es que no se personifica como un hombre, sino como una mujer. Esto tiene una razón lingüística. En el hebreo bíblico, los sustantivos tienen género. La palabra sabiduría es un sustantivo femenino. Por esa razón, en el idioma original no se puede hablar de la sabiduría como eso, sino que debe referirse a ella en forma femenina, usando expresiones como ella o esa mujer. Así, la presentación de la sabiduría como una mujer en proverbio tiene un fundamento gramatical y literario y sirve para transmitir su mensaje de manera más clara y vívida. Y también la estructura en el libro de proverbio aparece con mucha frecuencia una estructura de comunicación muy particular. Un padre que instituye e instruye a su hijo. Por eso se repite constantemente la expresión hijo mío. Es la imagen de un padre enseñando el camino de la vida a su hijo. Dentro de este contexto se introduce la sabiduría. ¿Quién la presenta? El padre se la presenta al hijo. ¿Y cómo es presentada la sabiduría? Como una mujer, mediante la personificación. Así la escena se convierte en la de un padre presentándole una mujer a su hijo. En Proverbio capítulo 4, versículos 5 al 9 encontramos este lenguaje. Adquiere sabiduría, exáltala y también abrázala. Ella te honrará. Estas expresiones muestran claramente que la sabiduría no es algo para un encuentro ocasional, sino para una relación permanente. Cuando un padre dice, abraza a esa mujer, no está hablando de algo pasajero. Se refiere a una relación continua y la palabra que mejor expresa esa relación entre un hombre y una mujer es matrimonio, ¿no? Por eso el mensaje central es este: cásate con la sabiduría. No se trata de una persona literal, sino de la sabiduría que viene de Dios. Hombres y mujeres, casados y solteros, todos estamos llamados a unir nuestra vida a la sabiduría. Casarse significa vestir. Caminaré con ella hasta el final, tanto en los momentos buenos como en los difíciles. Así también debe ser nuestra relación con la sabiduría de Dios, no algo ocasional, sino una vida entera caminando
unidos a ellas. En realidad, el mensaje central de Proverbio capítulo 1 a 9 puede resumirse con esta expresión: cásate con la sabiduría. Para evitar malentendidos, no se usa directamente como título, pero el contenido es claramente ese. Para casarnos con la sabiduría, primero debemos descubrirla y luego unirnos a ella. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la sabiduría? La respuesta se presenta con claridad en Proverbio capítulo 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Aquí es la palabra principio. No se refiere solo a la importancia, sino al punto de partida, al inicio. Es decir, el primer paso hacia la sabiduría comienza con el temor de Jehová. Esto nos exige un cambio de enfoque. Normalmente, cuando necesitamos sabidurías, tratamos de buscarla directamente frente a varias opciones. Queremos saber cuál es la decisión más sabia. Sin embargo, la Biblia nos dice algo sorprendente. No debemos buscar la sabiduría de manera directa. En lugar de eso, debemos buscar vivir en el temor de Jehová. Ese es el lugar donde la sabiduría comienza, el pueblo de partida, el punto de partida donde se encuentra verdaderamente la sabiduría. En la vida nos encontramos frente a muchas decisiones. Debemos discernir qué es lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Sin embargo, ese discernimiento no es sencillo. Cuando intentamos definir por nosotros mismos qué es la sabiduría, nuestro deseo y los valores del mundo se mezclan y terminamos en confusión. Como resultado, muchas veces lo que es verdaderamente bueno delante de Dios deja de parecer bueno a nuestros ojos. Por eso, para encontrar la verdadera sabiduría, no debemos buscar la sabiduría en sí misma. Ese es el camino del mundo, que vive sin el temor de Jehová. Y por supuesto, necesitamos evaluar y analizar las opciones que tenemos delante. Pero no podemos quedarnos solo en el cálculo de beneficios. El punto de partida para el creyente debe ser simple: el temor de Jehová. Antes de decidir, debemos preguntarnos qué opción honrar a Dios, cuál reconoce su soberanía y se alinea con su voluntad. Desde allí se toma la decisión final. Cuando una elección que teme a Jehová y coincide también con lo que parece ser lo mejor desde la perspectiva humana, entonces, después de orar y buscar la guía del Señor, podemos tomar ese camino con confianza. ¿Por qué? Cuando una decisión honra a Dios, incluso lo mejor que ofrece este mundo puede convertirse en un instrumento en las manos de Dios. Que el temor de Jehová sea el punto de partida de la sabiduría. Significa que al creer en Jesucristo, cambia el criterio y la perspectiva de nuestra vida. Los creyentes de generaciones anteriores comparaban esto con derribar por completo una casa y volver a construir desde cero.
Y yo quisiera expresarlo como cambiar de lentes. Significa abandonar las formas de vida y los criterios aprendidos del mundo y volver a edificarlos conforme a la palabra. Sin embargo, esa casa vuelve a contaminarse continuamente por la influencia del mundo. Por eso debemos examinarla una y otra vez, reparar lo que se ha dañado y reorganizar todo conforme al criterio de la palabra. El camino para obtener la verdadera sabiduría no es buscar la sabiduría directamente, sino esforzamos, esforzarnos por temer a Jehová. Este principio se aplica no solo a la sabiduría, sino también a la felicidad, a la estabilidad y a los buenos resultados. Si perseguimos directamente la felicidad o la estabilidad, no las obtendremos. Pero si elegimos el camino que teme a Dios y le agrada, al final de ese camino recibiremos la verdadera felicidad y la verdadera estabilidad. La sabiduría del Antiguo Testamento apunta finalmente a una sola persona, Jesucristo. La cruz, a los ojos del mundo, parecía un fracaso, pero en realidad fue la sabiduría de Dios. Jesús no siguió su propia voluntad, sino que temió a Jehová y obedeció al Padre, y como resultado vinieron la resurrección y la victoria, su reinado como rey. Este es el camino de la verdadera sabiduría que es la escritura nos enseña. Jesucristo, quien temió a Jehová, recibió como resultado de su obediencia sabia la resurrección, la victoria, la gloria. De la misma manera, la sabiduría de Proverbio nos hace una invitación. No se trata simplemente de admirar la sabiduría o de desearla por un momento, sino de una invitación a casarnos con la sabiduría. Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿soy una persona que está casada con la sabiduría o solo alguien que siente una atracción y pasajera por ella? La sabiduría no es un objeto de admiración, sino de compromiso. Es discernir la cosmovisión de una vida que teme a Jehová, a elegir y entrar en ese camino para vivir conforme a él. Este taller es el inicio de ese recorrido. Proverbio constituye el curso básico. Vuelvo a decir otra vez, mis amados, este taller es el inicio de ese recorrido. Proverbio constituye el curso básico, Eclesiastes el curso intermedio y Job el curso avanzado. Todo este proceso se explica como una sola historia dentro del gran panorama del Evangelio. En el tiempo que nos queda, deseamos que Dios a través de este taller nos conceda la gracia de casarnos con la sabiduría, es decir, como la oportunidad de vivir una vida bendita que teme a Jehová. Pero por tiempo limitado y yo no puedo compartir la enseñanza sobre el cuerpo, capítulo 10 a 29, y también me toca enseñar muy en detalle capítulo 1 a 9 parte de introducción, pero y como por tiempo, pero yo quiero terminar mi taller con capítulo 31 y la conclusión. Esperen un momentito.
Eh, Capítulo 31, ¿no? Y versículo 10 a 31. Esta es la conclusión del libro Proverbio. Y, y aferraos el temer de Jehová. Eso es en realidad aferrarse a la sabiduría. Y esta es la enseñanza central de Proverbio capítulo 1 a 9. Así, el hijo aprende que la manera de casarse con la sabiduría es casarse con el temor de Jehová después de esto. Y el libro entra desde el capítulo 10 y en el terreno concreto de la sabiduría diaria. Proverbio capítulo 31, versículo 10 a 31 es conocido como el canto de la mujer virtuosa. A primera vista parece un elogio de una buena esposa, pero en realidad muestra la vida próspera de un hombre que se unió al temor de Jehová. Esta mujer no es solo diligente en el hogar, sino extraordinariamente capaz de todos los ámbitos de la vida. El marido se sienta a la puerta de la ciudad con los ancianos, es decir, ocupa el lugar de liderazgo. Esto muestra que su vida ha sido afirmada gracias a ella. Y por eso tanto los hijos como el esposo y la elogian. Entonces, ¿quién es esta mujer virtuosa? La estructura de proverbio nos da la respuesta. Ella es la sabiduría. Más precisamente es el temor de Jehová personificada. Proverbio capítulo 31-30 declara, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esto significa que el temor de Jehová mismo es la mujer virtuosa. En definitiva, este hombre se casó con el temor de Jehová. Por eso, ante cada decisión no actúa solo, sino que discierne cuál es el camino que honra a Dios y como resultado su vida próspera. Proverbio capítulo 31 es una invitación para nosotros hoy. Cásate con la sabiduría, es decir, cásate con una fe que teme a Jehová. Entonces, la vida bendecida y abundante que Dios da será también nuestra vida. Ante esta palabra, preguntémonos, ¿soy alguien que busca la sabiduría o alguien que vive temiendo a Jehová? Entonces, oremos con este corazón. Dios, concédenos y vivir una vida unida al temor de Jehová y que por medio de ello podemos disfrutar de la sabiduría y la gracia que tú das. Hermanos, y lamentablemente yo he preparado 64 slides, pero soy yo enseñará con todos 64 slides, usted le tocaría hacer vigilia, ¿no? Entonces, hagamos una cosa, mis amados. Este es mi email. Los que tienen interés en este diapositiva y también guión de maestros, si puede enviarme email y yo podría proveer todas informaciones sobre proverbios. Y también, no, entonces para mí es un gran honor y muchas gracias por su paciencia y también gracias y porque usted aguanta mi pronunciación tan rara para ustedes, pero muchas gracias por su y, como bondad y amor y todo. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Kim. Como siempre, es una enseñanza llena de muchas cosas que lo deja a uno con ganas de seguir aprendiendo. Estuvo maravilloso y es una introducción espectacular para el diplomado en sabiduría.
que estamos iniciando mañana. Para los que no conocen, no sabían, quieren saber un poquito más acerca del tema, vamos a estarles compartiendo aquí en el chat un enlace para que se unan al grupo a un grupo de WhatsApp que vamos a crear exclusivamente para compartirles una clase. Entonces, la clase de mañana va a ser totalmente gratuita para los que quieran acceder, a verlo, escucharlo, aprender. Y si se animan a inscribirse al diplomado, pues todavía lo pueden hacer. Bienvenidos. Diplomado Internacional en Sabiduría Bíblica para tiempos desafiantes. ¿Qué vamos a estar haciendo en este diplomado? Vamos a estar estudiando los libros sapienciales, pero de una perspectiva de cómo podemos a través de ellos ayudar a otros, enfrentar nuestras crisis y ayudar a otros que están pasando por momentos difíciles. Entonces, ahí van a estar en el chat el enlace para que se unan al grupo. También pueden escribir a cada una de las sociedades bíblicas de su país si están interesados en conocer un poco más. Mañana también estaremos iniciando nuestro diplomado internacional en educación cristiana innovadora. En este diplomado vamos a estar aprendiendo estrategias y herramientas para poder enseñar a la nueva generación de manera eficaz, ¿no? Entonces, súper invitados también para los que quieran participar. Las clases también van a estar, les vamos a compartir allí en el chat, en el grupo de WhatsApp, el enlace para que puedan acceder a a la clase de manera gratuita el día de mañana. Entonces, anímense, ustedes que se nota que son apasionados por aprender del Señor, e inscríbanse ahí para que puedan tomar también esta clase. Bueno, ahora sí vamos al tiempo de preguntas. Pueden levantar la manito si alguien quiere hacer una pregunta acerca de este tema que nos dio el pastor Kim el día de hoy. ¿Y qué le parece, Acerca. Angie? Y si usted puede enviarme email, será bueno y responder de una manera fácil. ¿Y qué le parece? Enviar las preguntas a su email. Sí, por favor. Y como les di a ustedes, yo no quiero cometer error. Y entonces, si usted me envía unas preguntas sobre este taller, y también como les di a usted, por esta razón yo quisiera regalar mi guión de maestro. ¿Por qué? Y diapositiva. Y después de leer de una manera completo, será bueno después. Y vale la pena, será bueno que me envíe la pregunta y también podemos hablar. Ese no será bueno, no sé, esa es mi sugerencia, pero si no, pero depende de ti. Ok, Pastor, entonces ya nos compartiste en el chat tu correo electrónico. Ujú. Bueno, entonces no sé si lo quieras igual decir aquí para que las personas si tienen ahí con qué anotar porque están escribiendo mucho en el chat, de pronto se pierde. ¿Cómo es tu correo? Do, vuelvo a decir otra vez, eh, qué pena. KSH Colombia. Otra vez, Pastor, más despacio, por favor. Yo estoy escribiendo el chat. Bueno. Es que no me lo deja abrir, no me deja abrir el chat. Entonces, por eso te Ok, preguntaba. KSH Colombia, Ah, arroba gmail.com. Sí, Kim Song kshcolombia@gmail.com. Si Han, por alguien eso, quiere las inicial, diapositivas, por eso, Kilo SH Colombia, arroba gmail.com. perfecto, Pastor. Entonces, ya saben, Sí, si quieren las los que tienen interés en diapositivas. tener este archivos, será mejor enviarme mensaje. Yo encargo y también entregarlos y guión de maestro este diapositiva. ¿Por qué? Proverbio es un libro que no se enseña tanto, no se enseña tanto. Por eso será bueno un poco estudiar con este guión de maestro y diapositiva y luego será bueno preguntarme. Esa es mi sugerencia. Bueno, Pastor, entonces hagámoslo así. Las personas que están interesadas le escriben al correo, les comparte el archivo y si tienen
preguntas acerca de esto, pues también se las pueden hacer a través del correo electrónico. Sí. Entonces, ahora sigo con mi compañero, el señor Pablo, que nos va a contar un poquito quiénes son los ganadores del día de hoy y no sé, y bueno, el próximo webinar para que también estén súper atentos. Perfecto, muchas gracias Angie, muchas gracias profesor Kim por esta magnífica introducción. Realmente nos ha puesto la miel y yo creo que ha puesto el interés en muchas personas en poder seguir este diplomado de sabiduría bíblica. Y como bien dice, que nos tenemos que casar con la sabiduría. Entonces, por alguna razón, quizás usted no ha podido inscribirse en el diplomado y quiere inscribirse ahora. Y mientras se hace todo ese proceso, le vamos a dar acceso a la primera clase gratuita. Y ahí en el chat hay un grupo de WhatsApp donde vamos a compartir el link de acceso a la clase de Zoom sincrónica eh, para lo que es las clases de mañana que son durante el transcurso de la mañana y son 2 sesiones cada sábado. Así que les animamos a que, si no se han inscrito, a que lo hagan. Estamos cambiando los diplomados a ser más especializados y más enfocados a grupos de libros de la Biblia. Y ahora sí, vamos a dar el nombre de los ganadores. A ver, vamos. Tenemos los ganadores de un recurso bíblico. Tenemos a Aurora Rojas de Perú, Luis Carvajal de Colombia, Daniel Barrios de Guatemala, Daisy Vilches de Chile, Pilar Vargas de Ecuador, Marco Bravo de México y Marta Ortiz de Dominicana. Pueden acercarse a la sociedad bíblica de su país. Ahí veo que están haciendo varias preguntas sobre el diplomado. Vamos a comunicarla en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, todas esas preguntas que están haciendo las vamos a responder en el grupo de WhatsApp. ¿Y cuál es el webinar de la siguiente semana? A ver, vamos a compartirlo. Entonces, el webinar de la siguiente semana ¿es posible enfrentar la ansiedad? ¿No? Con la doctora Mónica Abdala de Argentina. Entonces, vamos a tener un tema muy interesante de pastoral bíblica. Si es posible enfrentar la ansiedad, es el próximo viernes 6 de febrero. Así que les invitamos a que puedan invitar a otras personas para que puedan ser de bendición a través de estos webinars. Y vamos a culminar con una oración. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo de compartir. Señor, permite de que que anhelemos tu sabiduría, Señor, y que podamos nosotros ser reflejo tuyo en donde quiera que vayamos. Gracias por el profesor King. Te pedimos por el diplomado que se inicia mañana, que sea de mucha bendición para todos los que estudian. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden abrir sus micrófonos y pueden saludar al profesor King. Muchas gracias, profesor King. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesor. Dios le Gracias, bendiga. profesor Kim. Dios le Profesor, Gracias, bendiga. muchas gracias, gracias por las bendiciones. Gracias, geniales, profesor. Gracias. desde Gracias. Perú. Gracias. También, hermano Gracias. Pablo. Gracias, Gracias. profesor desde Huancayo, Perú. Hermano Pablo. Dios le bendiga, Pastor Kim, por la sabiduría del Muchas cielo que Dios le gracias ha desde dado. Chocó, Desde Perú, Colombia. bendiciones, profesor.